Congreso Nacional de Derecho Cultural. Tenemos el honor de tener con nosotros al maestro Javier Enrique Ángeles González. Parte de su currículum, de su formación profesional es la siguiente. Cuenta con una licenciatura en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. También con un diplomado en Terapia Familiar y de Pareja por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Facultad de Psicología, así como con una maestría en Terapia Familiar del Centro de Estudios de Investigación sobre la Familia, Instituto de la Familia, Asociación Civil ISA, así como con un diplomado en Formación Integral de Educadores en la Atención y Prevención de la Violencia Familiar del Colegio de la Frontera Sur, del Talewi y la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, con el diplomado en Formación Integral de Orientadores y Orientadoras en Atención Clínica en Crisis de Casos de Violencia Familiar en el Colegio de la Frontera Sur, del Talewi y la Secretaría de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, así como con cursos de formación para supervisores de terapeutas familiares y de pareja, Centro de Estudios de Investigación sobre la Familia, Instituto de la Familia, Asociación Civil, así como con diversos y múltiples cursos de capacitación y actualización en el área de la psicología. Tenemos el gusto de tener como conferencista al maestro Javier Enrique Ángeles González con la disertación y el título es Programa de Intervención hacia Conductas de Riesgo, Violencia, Adicciones, Sexualidad y Conductas Antisociales. Bienvenido. Buenos días a todos. Para mí un gusto poder compartir este trabajo que tiene ya muchos años. Tengo 20 años ejerciendo la carrera de psicología, la cual desde el principio me sedujo y me ha traído por este trayecto de poder ir sumando elementos de experiencia, tanto profesional como vivencias personales, que repito, durante 48 años de edad, 20 de psicólogo, me han permitido actualizar este trabajo, tanto en una asociación civil que es Navegando en Libertad AC, y específicamente este programa. Bueno, el título corresponde más a una propuesta de programa que hemos estado ya trabajando mi equipo y yo, y que hemos tenido ya algunos resultados. Sin embargo, la ponencia incluye la posibilidad de desarrollar este trabajo y generar un impacto todavía mayor. Ojalá se pueda de entrada incorporar al atractivo hacia ustedes y que gradualmente, si lo vamos integrando, que creo que esa es la intención de este congreso, poderlo apoyar para fructificar. El trabajo no es nada más mío. A partir de hoy lo puedo compartir con ustedes, entonces a partir de hoy me encantaría que lo pudiéramos determinar como nuestro. Bueno, mi experiencia ha sido tanto en el Consejo de Menores como terapeuta familiar, en el reclusorio de máxima seguridad del Estado de México, en el Pueblo de Chacra, en el Oriente. Fui jefe de tratamiento del Consejo de Menores, por lo que ahora se llama comunidad terapéutica, durante 3 años. Y trabajé en 2 DIS, uno en Cataluña y otro en el Instituto Federal. Repito, esto es entonces un poco de la trayectoria de algunos otros lugares donde he sido docente y investigador. Entonces, repito, este trabajo tiene esa intención, ponerlo ante la mesa, ante la política de ustedes y dejar un espacio para la representación que para mí es muy importante. Bien, pues vamos a comenzar entonces. Bueno, voy a dar una breve introducción. Antes de poder proponer un plan de acción contra la violencia y el crimen organizado, y concretamente basado en la cultura y la educación, es importante generar un contexto de reflexión sobre la escalada de dicha violencia y el impacto del crimen organizado. Que también tendremos que enfatizar mucho este trabajo en el crimen no organizado. Usted decía en los últimos ponentes de la tarde, como justamente el crimen organizado, pues pueden ser estas mafias, estas asociaciones, los ESAs, las organizaciones, etc.
Sin embargo, cuando hablamos de crimen no organizado, pudiéramos ser parte de nosotros mismos de conformar esta estructura no organizada, que es aislada y que de alguna manera contribuimos cada uno de nosotros. Se mencionaba ayer a través de la compra de piratería, a través de comprar productos en el mercado negro, que todo el mundo sabe que son de origen dudoso, es decir, robados y demás. Bueno, así mismo, repito, tenemos que trabajar en diversos núcleos, tanto familiares, escolares y sociales. Esa es la propuesta que yo tengo. He sabido que la delincuencia es un problema social donde cada vez se reconoce la necesidad de incorporar abordajes más poderosos, ya que los utilizados hasta el día de hoy no han conseguido ofrecer la estabilidad deseada por todos nosotros. Por lo anterior se requiere ensamblar, ahora no podemos hablar de nada más proponer de manera aislada, sino integrar, es decir, ensamblar los recursos que ofrece cada disciplina profesional, es decir, la sociología. Hemos estado viendo, para mí ha sido muy satisfactorio escuchar el trabajo de los demás compañeros que me han antecedido, porque cada uno ha citado elementos que se van sumando, que difícilmente hoy podríamos trabajar desde una perspectiva aislada. Entonces yo propongo trabajar en este ensamblaje desde los recursos que ofrece cada disciplina profesional. Entre ellos podríamos mencionar, y sobre todo por citar algunos, a la sociología, la antropología, la pedagogía, el derecho, la psiquiatría, y asimismo se reconoce la utilidad de la psicología, entre otros. Durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XX a la fecha, se ha ido perfilando la psicología de la delincuencia, una serie de estudios dentro del campo de la investigación sobre la mente humana, enfocados a explicar dichas conductas. Estos trabajos han sido relevantes tanto para explicar y predecir el comportamiento delictivo, como para el diseño y aplicación de programas preventivos, atención y tratamiento. Durante la historia, tanto yo no puedo ver desde la perspectiva de la psicología, pero evidentemente con la criminología, el derecho, la psiquiatría, se han creado diferentes paradigmas. Voy a mencionar algunos de estos paradigmas que principalmente están un poco de perspectivas psicológicas, psiquiátricas y criminológicas. Bueno, paradigmas de la conducta delictiva. Dentro de las explicaciones psicológicas más satisfactorias y que han recibido mayor apoyo de parte de la investigación en el campo científico e identificando los orígenes multicausales, se pueden mencionar las siguientes que actualmente se consideran complementarias. Se ha dicho que la delincuencia, la número 1, se ha dicho que la delincuencia se aprende. La teoría del aprendizaje social de Bandura rehace el papel de la imitación y de las expectativas de la conducta. Considera la diferencia entre los momentos de adquisición de un comportamiento y su posterior ejecución y mantenimiento. Asimismo, en la idea de que es aprendida dicha conducta, el modelo dominante refiere a la versión del aprendizaje social formulada por Acker en 2006, donde menciona que intervienen por varios elementos, voy a citar solamente uno. Por citar el ejemplo, la percepción diferencial con personas que muestran hábitos y actitudes del tipo delictivo. Esto es lo que muchas madres dicen: no te juntes con tal niño porque tiene malas mañas, ¿no? Tiene malas costumbres. Se refiere a eso, Ángel. La adquisición por el individuo de definiciones favorables al delito. Se habló hace algunos años de los narcocorridos, ¿no? De cómo estas simples canciones se volvían alegorías a fomentar estas conductas delictivas. Yo tengo mis dudas como psicólogo, porque, bueno, por citar un ejemplo, tengo 48 años de edad, 48 años viendo televisión, los últimos creo que 20 en México quitaron los comerciales de tabaco, de cigarros, de venta de cigarros, y a la fecha no fumo. Es decir, fui víctima de tantos años de comerciales de publicidad de tabaco y a la fecha no fumo. Entonces yo no sé qué tanto realmente estos medios de comunicación puedan permear directamente o de manera exclusiva y generar este tipo de imitaciones. Sin embargo, bueno, en publicidad, en mercadotecnia, se habla mucho de mensaje subliminal. Habría que realizar algún trabajo de esto, pero más desde un enfoque analítico que nada más seguir modelos teóricos. Bien, la adquisición entonces por el individuo de definiciones favorables al delito, el reforzamiento diferencial de sus comportamientos delictivos, la imitación de modelos pro-delictivos.
Otras teorías consideran los rasgos y las características individuales. La investigación biopsicológica, la cual refiere lesiones craneales, baja actividad del lóbulo frontal, baja activación del sistema nervioso autónomo, respuesta psicogalvánica reducida, es decir, no irriga toda esta serie de neurotransmisores, no se activan neuroreceptores y no se toman decisiones de manera adecuada, al menos desde la perspectiva fisiológica o neurológica. Y además se habla también de un nivel bajo de inteligencia. También se incluye el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, o el famoso TDAH, un alto grado de impulsividad, una propensión a la búsqueda de sensaciones, una baja empatía y un locus de control externo, es decir, no tiene la capacidad para determinar y controlar su propia conducta, sino lo hace de una manera, se controla hasta que alguien de manera externa lo hace. Semejante a la anterior, la teoría de la personalidad de Bessel, en 1989, define que son individuos con elevada extraversión, un bajo neuroticismo y un alto psicoticismo. ¿Qué significa esto? Bueno, que son personas que les gusta liberar emociones, liberar sensaciones, que no tienen un límite, un control, y si en este momento tienen calor se pueden desnudar, si en este momento va pasando alguien que le llama la atención, van y lo tocan, lo abordan, si necesitan si en ese momento se escucha un objeto que les gusta, lo toman y lo hacen propio. A eso se refiere la extradición. Un bajo neuroticismo, es decir, podríamos hacer una muy breve definición o una muy breve diferencia entre los trastornos neuróticos y psicóticos. No quiero ser muy técnico, por eso que prefiero mejor explicarlo muy breve. La más grande diferencia entre la neurosis y la psicosis es el nivel de conciencia que se tiene. Es decir, el bajo neuroticismo impide que tengan un nivel de conciencia suficiente como para determinar si la conducta que están llevando a cabo es positiva o es negativa. Y cuando hablamos de un alto psicoticismo, nos referimos a ese grado ya patológico de la mente, ya enfermizo de la mente, donde no hay conciencia y entonces se permite absolutamente todo. Con mayores también van a tener también mayores dificultades para adquirir conciencia moral en cuanto inhibidora del comportamiento antisocial. Se explican también las conductas delictivas, considerando que los delitos constituyen reacciones a vivencias de un binomio que consiste en determinar tanto un nivel de estrés, que obviamente conlleva a un nivel alto de tensión. La teoría general de la tensión, según Agnew en 2006, Garrido, Sanger y Redondo en 2006 también, quienes identifican que diversas fuentes de tensión pueden afectar al individuo, como la imposibilidad de lograr objetivos sociales positivos, ser privado de gratificaciones o ser sometido a situaciones aversivas. Se generan en el sujeto emociones negativas, como la ira, que necesita su conducta en dirección a corregir la situación. Como posible acción correctora, se presenta la conducta delictiva. Es decir, tienen una serie de tensiones emocionales, de tensiones sociales, y este nivel de tensión, ansiedad, estrés, se necesita regular de alguna manera. ¿Cómo lo hacen? A través de secretar adrenalina, robando, delinquiendo, cometiendo alguna conducta antisocial. Esto es lo que regula esta conducta externa, regula la sensación interna o el funcionamiento interno, y es lo que de alguna manera lo equilibra. Puedo poner un ejemplo fuera del contexto delincuencial. Hay muchos adolescentes que en este periodo, en esta transición, como parte de su desarrollo como personas, viven. Voy a situarme en el contexto sexual. Muchos adolescentes viven una experiencia de compulsión hacia la masturbación o la autoerotización, pero no están identificando realmente, no tienen una gratificación sexual como tal, sino lo único que están viviendo, según Marcel y yo, son los sabios de esta parte de la sexualidad. Dicen que hay niveles de sexualidad donde hay un nivel de excitación, un nivel máximo de excitación, un incremento en esto, un clímax, una eyaculación, un orgasmo, y este nivel de refracción es el que justamente satisface a estos individuos. No se estimulan sexualmente para sentir rico,
sino para vivir esa experiencia de relajamiento, que además es fisiológico, funcional, y obviamente permite niveles en donde los que hayan perdido ya su virginidad podrán haber experimentado sumo placer, mucho relajamiento, incluso podemos quedarnos dormidos, y justamente es la medicina que está requiriendo ellos. Entonces se descontextualiza totalmente la parte sexual. Se generan en el sujeto emociones negativas como la ira, que modifica su conducta en dirección a corregir la situación. Como repito, como posible acción correctora se presenta la conducta delictiva. La supresión de la fuente alivia la tensión, el refuerzo y la consolidación. También se considera que existe la implicación en conductas delictivas como resultado de la ruptura de los vínculos sociales. Esta sería otra teoría, otro paradigma. Es decir, la teoría de los vínculos sociales de que lo trabaja desde 1969, que considera que existen una serie de contextos en los que los jóvenes se unen a la sociedad a través de 4 mecanismos complementarios. Uno es el apego, el otro es el compromiso, el siguiente es la participación y el último, las creencias. ¿Qué implica esto? Que definitivamente necesitamos, somos seres sociales, somos seres gremiales, hay varios autores que lo pueden avalar, y entonces necesitamos llegar a sentir un apego. ¿Qué significa este apego? Vamos a diferenciar entre apego, vinculación o relación. Yo puedo estar vinculado con una persona, simplemente en este momento lo que estoy vinculado con Erika, estamos compartiendo un panel, estamos compartiendo un foro, con ustedes también lo estoy haciendo. Sin embargo, si no interactuamos, seríamos, un bulto aquí y otro bulto aquí, como si fueran los dos micrófonos ahí inanimados, y que entonces sí están cercanos, están próximos, pero no hay un vínculo. Cuando hablamos de apego, ya podríamos mencionar aquí podría ser identificado una parte de sentimiento, una parte de pensamiento, entonces podemos interactuar en un nivel diferente. Un grado sería nada más vernos, otro grado cuando ya interactuamos a través de palabras, otro a través de contactos físicos y otro a través de un discurso o acercamientos mucho más íntimos y personales. El compromiso. ¿Qué implica el compromiso? Diferentes autores hablan de que como parte del desarrollo humano necesitamos ir consolidando ciertas escalas. Más dice que es una pirámide y vamos escalando. Entonces, una vez que establecemos que cubrimos necesidades fisiológicas, podemos llegar a tener un nivel de necesidad a satisfacer, que sería la parte social. Entonces, esto social se establece primero comprometiéndome conmigo mismo, después comprometiéndome con los otros y luego los otros conmigo. Entonces, ahí es donde se genera este apego mucho más intenso. Luego, sobre la participación. Viéndolo desde una perspectiva social, vemos que esta sociedad se tiene que conformar de diferentes personas, pero también de diferentes roles en esta sociedad. Entonces, una vez que yo identifico mi rol dentro de un grupo familiar, un grupo gremial o un grupo ya social, hacémonos como profesionistas de cualquiera de las áreas a las que correspondemos, empezamos a ver la interacción que podemos tener con otros, pero también el nivel de responsabilidad que cada uno establece. Y entonces a partir de eso, yo como psicólogo me toca hacer esto, tú como antropólogo esto, tú como abogado el otro, y bueno, nos vamos de alguna manera repartiendo toda esta parte de responsabilidad para conformar nuestra sociedad. Bien, desde esta perspectiva, la ideología o origen de la conducta antisocial reside en la ruptura de los anteriores mecanismos de vinculación. Con base en lo anterior, consideramos que es importante, repito que fue un muy breve esbozo de algunas teorías que han sido un poco más las más relevantes, pero entonces con base en esto anterior consideramos que es importante crear una teoría que considere tanto el inicio como el mantenimiento de la carrera delictiva y saber que esta se relaciona con el desarrollo mismo del individuo. Es decir, pensar que individuos de pronto les cae algo así como una maldición o lo traen genéticamente, el papá, el abuelo, etcétera, no sé cuántas generaciones cometían conductas antisociales y a él no le queda otra más que seguirlo, o pensar que llega una etapa en la que se enferman, se intoxican y se convierten en delincuentes, sería un error, de una falacia y luego un error. Tendríamos que construir
cómo el ser humano a partir de experimentar necesidades necesita ir satisfaciendo. Y cuando hay niveles de restricción, tanto económicas, afectivas, sociales, morales, en casa, ¿qué hacen? Bueno, lo consiguen afuera. Padres rígidos, padres autoritarios, padres que no toleran la opinión de los demás, apretan tanto que yo me imagino que esto es como si fuera un banco. Si lo apretamos, ¿qué va a pasar? Va a salir el hueso botado. En otros sistemas familiares lo que vemos es que es tan laxo, es tan relajado, se permite todo, se maneja familias pseudo-democráticas, es decir, donde todos participamos en una decisión y que a partir de eso entonces todos opinan. ¿Están de acuerdo que aunque haya dos papás y dos hijos, quién es la mayoría cuando esto se vuelve democrático? Pues se supondría que son dos papás, dos hijos, hay 4 votos, 2 sacaría el 50% y 3 haría la diferencia. Sin embargo, es muy curioso, porque cuando hay familias pseudo-democráticas, el 50% de los hijos se convierte a veces en un 70, 70, 80, 90 o a veces en 100. ¿Por qué? Porque los padres lo vamos tolerando, lo vamos permitiendo. Entonces, ven cómo es, por eso digo yo, pseudo-democrática. Bueno, no es un concepto mío, es un italiano que trabaja tras de familia, y yo Giorgio se menciona eso. Se llama el libro Modelos de Familia, es un libro que deberíamos todos leer en algún momento y que lo quiero mucho. Giorgio Nardone, Modelos de Familia, Editorial País. Comercial. Para fomentar la industria de la editorial. Bueno, entonces, si nos acercamos un poco más a la criminología, podemos identificar que la criminología del desarrollo, que es el estudio de la evolución en el tiempo de las carreras delictivas, con un especial énfasis en los diversos elementos que se presentan en la infancia y la adolescencia, ofrece el inicio de un abordaje que se ajusta más a nuestras necesidades y que, sin embargo, requiere de elementos multidisciplinarios, que se centren en la prevención y en la atención, pero más importante aún, en la deconstrucción de las estructuras familiares, escolares, consideradas como el inicio del proceso de socialización más formal y sociales en general. Estoy utilizando un concepto que propone Jacques Derrida, ya desde hace algunos años, que es el de deconstrucción. Si les pregunto a ustedes qué es construir, ¿qué me dirían? ¿Qué es construir? ¿Alguien me puede decir? Por favor. ¿Algo qué? Empezar a formar algo. Empezar a formar algo. Es que no tenemos nada y empezamos a construir algo. Si decimos remodelar o reconstruir, ¿a qué nos estaremos refiriendo? Construir lo que ya está construir lo que ya está hecho. Algo que ya está, que tal vez no te gusta, pues vamos a pensar en una casa, y dices, esta puerta ya no me gusta, la clausuro y abro otra puerta por perdón. Se supondría que la intención es mejorar. En algunos casos no es tan bueno el cambio, a veces es mejor lo anterior que lo más nuevo. Dicen más vale malo conocido que bueno por conocer. Sin embargo, bueno, la intención más íntima sería mejorar. Pero cuando hablamos de deconstrucción, repito, cito un concepto de Jacques Derrida que tiene que ver con lo mismo que tenemos visto desde otra perspectiva y que nos permite utilizar los elementos que no habíamos considerado de manera inmediata y que ahora los empezamos a ver. No sé si hayan escuchado o visto esta película de la Sociedad de los Poetas Muertos, donde Robin Williams. Sí. Este actor se sube al escritorio y desde el escritorio empieza a tener una perspectiva diferente. Le pide a sus alumnos que se suban a sus metabancos y vean lo mismo. Si estamos sentados, lo puedo ubicar aquí. Si estoy sentado aquí, tengo una perspectiva del auditorio. Sentado desde ahí tengo otra perspectiva. Si me subiera a la tramoya, tendría otra perspectiva. El compañero que nos hace el favor de apoyar en cabina tiene otra perspectiva. ¿Cuál de todas ellas es la buena? ¿O cuál de todas ellas se puede mencionar qué es un auditorio? Si te fijan aquí, por favor. ¿Quieres comentar algo? No. Cualquiera de estas definiciones podría ser cierta y podría ser verdadera. ¿Cuál es aquí la diferencia? Que cada uno, y esto es algo
cada uno ve, dependiendo del cristal con que lo mira, es decir, desde la perspectiva que lo mira. Entonces, mucho trabajo que nosotros hacemos en Navegando en Libertad es de construir el concepto de adolescente. ¿Qué es un adolescente? Si lo mencionamos como padres de familia, como padres que estamos apenas en el proceso de gestación del hijo, ¿qué será un adolescente? Podríamos pensar que es un próximo dolor de cabeza, en que van ahora sí construir o transformar la sociedad, el mundo, que van a salir corriendo en la adolescencia, del hijo, incluso para los profesores, la adolescencia es una etapa en la que uno mismo se confronta con su misma adolescencia y entonces se comienza a transformar su propia etapa adulta. Entonces está como complicada la adolescencia, perdón. Un chamaco chocante. Un chamaco chocante. ¿Quién se siente? No sabes quién. Fíjate, chocante, maladrado, la moda que quieras, desde reggaetón hasta rockero, punk, sargento, gato, etc. Es contestatario, es rebelde, etcétera. Entonces, mucho de lo que hacemos desde Navegando en Libertad es reconstruir. Introduzco este concepto que puede ser muy difícil definirlo desde aquí. Bien, entonces, Navegando en Libertad es la propuesta que tengo. Es un programa, lo que estamos haciendo es un programa de intervención hacia conductas de riesgo y trabajamos principalmente, son cuatro temas, cuatro grandes temas, como digo yo en la formación en psicología en la licenciatura, son los cuatro temas, o los tres temas taquilleros. Uno, violencia; dos, adicciones; tres, sexualidad. Y el cuarto que se incluye como consecuencia de que estos tres no hayan tenido un proceso adecuado, que es la de conductas antisociales. Como propuesta, Navegando en Libertad ofrece una alternativa con base en una modalidad propia, la cual requiere que se conozca, se difunda y, de ser posible, que se apoye para implementar su impacto o incluso considerarla como una política pública próxima, con posibilidades a considerar que se incorpore a las actividades ya CDC y demás órganos del ámbito formativo escolar, a fin de coadyuvar en el desarrollo nacional. Este modelo se implementa en espacios educativos, es decir, escuelas, siendo jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias, atendiendo a los tres subsistemas que lo conforman. ¿Cuáles serían estos tres subsistemas? Bueno, el de los alumnos, en cualquiera de estos niveles, el de los padres de familia, de dichos alumnos, y el de los profesores y directivos. Hago la diferencia entre profesores y directivos, porque de pronto los directivos no son profesores y prácticamente se excluyen de la conciencia de que están interactuando realmente tanto con los padres como con los niños. Deberíamos decir plantilla escolar y no plantilla de trabajadores, porque aún la persona que cuida las puertas, aún el prefecto, el intendente, interactúa con los niños y está generando también influencias. Entonces, este modelo trabaja estos tres sistemas: alumnos, padres y profesores o directivos en la escuela. Estos ejes, trabajamos con ejes temáticos para todos los usuarios, abordando delitos, violencia, sexualidad, adicciones y comisión de conductas parasociales. ¿Qué son las conductas parasociales? Todas las conductas que no son formalmente delitos. Ejemplo, deserción escolar, vagancia. Nadie nos puede detener allá afuera si no vamos a la escuela, si nos vamos de pinta, si decidimos ya no estudiar y tampoco trabajar. Hoy hablamos de una generación mini. Hasta ahorita creo que es bueno. El ser mini no nos convierte en delincuentes. También hablamos de conductas antisociales. Particularmente nos referimos a conductas antisociales como equivalente, como sinónimo a delitos, comisión de delitos. Repito, todos con un eje transversal que es la perspectiva de género. De pronto, con el trabajo que hizo Fox, nuestro expresidente de Fox, creo que se abusó demasiado y además de una muy mala forma de este concepto aparentemente de pseudo perspectiva de género. Es decir, cada vez decía chiquillos y chiquillas, realmente no estaba incluyendo a los niños y a las niñas, ¿no? Incluso son hasta un tanto peyorativos los de chiquillos, ¿no? Creo que cuando hablamos de perspectiva de género tenemos que considerar las diferencias que tenemos como hombres y mujeres, pero la equidad o la igualdad en la que deberíamos manejarnos respecto a los derechos.
a las posibilidades de crecimiento, de desarrollo, de opinión, de participación social, familiar, laboral o la que quiera. Entonces, eso es lo que nos ocupa y nos preocupa en Navegando en Libertad. Lo anterior se complementa con la integración de grupos autogestivos, capaces de posterior a una capacitación sean capaces de reproducir la información, pero más importante, la cognición adquirida de la legalidad. Esta parte se apoya proporcionándole supervisión por parte del equipo de Navegando en Libertad. Se considera que una tercera y última fase para estos grupos puede ejercerse esta autogestión, creando así gradual y progresivamente una generación diferente y mejor. ¿Qué significa esto de grupos autogestivos? Es decir, nosotros proponemos trabajar estos 4 temas con cuatro ejes temáticos, con este eje transversal de la entidad, capacitando tanto a un niño con su padre de familia y el profesor con el que se relaciona. Es decir, un grupo de niños, adolescentes, jóvenes, con los respectivos padres. Si se pudiera trabajar con las familias, todavía sería mucho más rico esto. Y asimismo, los mismos temas, con los mismos conceptos, con los mismos criterios, con los profesores. En 20 años de experiencia profesional me he dado cuenta que hay muchos profesores de muy buena fe, pero que cometen cualquier cantidad de errores en este afán de poder ayudar a los niños. Alguna vez capacitamos a 500 y tantos trabajadores sociales de escuelas secundarias, oficiales, y en prevención al abuso sexual. Y resultó que a la hora de irlos capacitando, darles un taller de sensibilización, empezaron a aflorar sus propios conflictos. Hubo por lo menos 4 casos de crisis en ese momento, en el que habían recordado su abuso sexual durante la infancia, adolescencia, o cayeron en cuenta que habían sido abusados sexualmente en su infancia y adolescencia y que no lo habían aterrizado en un nivel consciente. Se había incluso sublimado o se había sometido en conceptos como no te pasó nada, se estaba jugando contigo, esto es amor, etc. Por eso digo que esta cuestión de la sexualidad tenemos que trabajarlo en el fondo. ¿Cuáles eran las experiencias? A partir de que surge esta necesidad de trabajar con trabajadoras sociales, que eran principalmente mujeres, había uno. Había muchas denuncias en secundaria. Algunos abusos se habían perpetrado dentro de las instalaciones educativas, otras, la gran mayoría, en sus propios hogares y otras en la vía pública. Pero repito, la gran mayoría han sido en su propia casa y que estadísticas, muchas organizaciones las manejan, no es nuevo, saber que estos abusos sexuales son perpetrados por familiares en primer nivel, puede ser el padre, la madre, los hermanos. De ahí podemos seguir con primos, abuelos, amigos, amistades. El 90% de los casos, el receptor de violencia sexual conoce a su generador de violencia. Lo que quiere decir que tenemos que incluir en estos grupos familiares. Entonces, resultaba que a la hora de encontrar todos estos casos en la secundaria, pues entonces se contrató un espacio para poder trabajar esta capacitación. Resulta que en esta capacitación, un poco sacando lluvia de ideas de cuál era el problema, había trabajadoras sociales que acompañaban muy afectuosamente al niño, a la niña, al adolescente, y lo abrazaban, lo apapachaban y demás. Si habían sido recién abusados sexualmente, ¿qué pasa si yo, supermaestro, quiero tocar, abrazar, apapachar y consolar al receptor de violencia? Evidentemente, desde una perspectiva hasta muy empírica, hasta la más profesional, pues podemos entender que se va a generar rechazo y que entonces, fuera de proveerle de un espacio de contención, está siendo más agresivo todavía. Eso no significa que los hombres no podamos trabajar con receptoras de violencia, mujeres, pero tiene que ser a través de un proceso de capacitación y que además de sensibilización con la paciente, acepte a un hombre para poder trabajar este asunto. Sería un error pensar en que únicamente mujeres terapeutas podrían trabajar con receptoras de violencia sexual, mujeres. ¿Por qué? Porque entonces no están construyendo, no está reproduciendo a nivel psicoterapéutico lo que vivimos en sociedad. Estas escuelas de únicamente hombres o únicamente mujeres, de pronto es lo que generan
falta de experiencia en la socialización con el otro género. Creo que estas son las escuelas que más necesitan la perspectiva de género. Bien, en breves palabras, eso sería lo que proponemos, capacitar a estos grupos, tanto de menores, de padres y profesores, y que ellos a su vez empiecen a generar esta misma capacitación con pares, es decir, otros jóvenes con otro grupo de jóvenes, otros profesores con otros profesores. Se da mucho el doble turno, entonces en una escuela, en un turno trabajan en una escuela y en otro turno trabajan en otra. Entonces estos son los espacios en los que se puede reproducir el trabajo. Y los padres, de pronto un padre que asiste a una capacitación de esta puede transmitir la información a otros hermanos, a otros primos, a vecinos. En estas colonias de tipo más popular, donde se convive en unidades habitacionales, en vecindades, en barrios, es mucho más fácil poder tener esa interacción. Bueno, ¿quiénes somos? Entonces, somos una asociación civil sin fines de lucro, fundada por psicólogos y terapeutas familiares, especializados y con más experiencia en el ejercicio profesional, preocupados tanto por el bienestar de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, y asimismo por el mejoramiento de su contexto tanto familiar como social. ¿Cuál es nuestra misión? Facilitar procesos de construcción de la imagen y el concepto del adolescente a través de servicios terapéuticos, de capacitación y de desarrollo humano para facilitar procesos de construcción de la imagen, de la autoimagen y concepto del adolescente, transformando la connotación negativa que tiene como de manera inmediata en una que favorezca su pleno desarrollo y crecimiento personal. ¿Cuál es la utilidad, por ejemplo, de los grupos contraculturales o lo que ahora más se denomina tribus urbanas? José Agustín se propone tribus urbanas, yo estoy en desacuerdo, porque son grupos contraculturales, es decir, la cultura va en una línea, no sabemos si recta o un tanto sinuosa, pero que llevan sus propios procesos. Si lo pensamos como alguien que está en contra del trabajo que estamos haciendo como sociedad, como cultura, estaríamos justamente generando dos cosas. Hacer esto. Y entonces, a ver quién es decir, el más fuerte, el hombre, el más grande, el más feo también. Digo, ustedes no nos sirven, no nos abordan en absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa si le construimos el concepto del adolescente como de entrada? Un chavo que nos permite tecnologizarnos, nos exigen computadoras, tablets, celulares, última generación, ¿cuánto es? Etcétera. ¿Esto qué es lo que nos permite a personas que no estamos tan vinculados de pronto con tecnología actualizarnos? ¿Qué pasa con la moda? De pronto vemos todavía algunos compañeros que por más traje que traigan, más corbata, es la corbata ancha, con estampada fuera de contexto. ¿Qué es lo que dice un hijo? Ay, a mí nada más, ¿cómo te dice? O eso está pasado de moda, el cual está de moda, de nada, cuando van a la tienda, sale de su tienda. O tal vez se le padre de agregar una correcta. Es decir, mejoramos imagen, nivel tecnológico, educativo. En muchos casos los padres no pudieron tener la oportunidad de cursar incluso primaria, secundaria. Algunos tienen un bachillerato inconcluso y no se diga una carrera técnica. Cuando el hijo entra y va llevando su propio proceso, va permitiendo ir consolidando primero etapas propias del joven y después también metas implícitamente del propio padre. Si lo vemos desde la parte positiva puede ser útil, si lo vemos desde lo negativo, sí es muy nefasto. ¿Por qué? Porque entonces el papá vive su propia vivencia a través del hijo. Eso por mucho no es sano. A diferencia de vivir y compartir los logros personales de su hijo. Al fin y al cabo, es mi hijo, ¿no? Entonces podría yo sentirme orgulloso de esta perspectiva. Entonces estos grupos contraculturales lo que hacen es cuestionarnos como sociedad, qué es lo que estamos haciendo, cómo surgen los hippies. Pues a través de la posguerra, Primera, Segunda Guerra Mundial, 68, 69, 77 partes, pues se necesita amor y paz, ¿no? Entonces a partir de eso, estos jóvenes sensibles, pues entonces promulgan el famoso amor y paz. Digo, de pronto se extradivisó y entonces era amor y paz hasta en las tarjetas, ¿no? Es bastante complicado. Sin embargo, creo que el principio son muy útiles. ¿Qué son los demos? Son los chavos que dicen, perdón, los DAR. ¿Qué son los DAR?
los chavos que viven, bueno, si nos vamos en orden cronológico, bueno, están los hippies, después siguen los punks. ¿Qué son los punks? Grupos que están en contra de ese amor y paz, entonces son portadores de la violencia, son pseudonazis, y pseudo porque usan la suástica, pero no realmente saben qué significa esto, o qué connotación pueden llegar a tener. Entonces, estos chavos son los que representan, culturalmente hablando, la violencia que todavía está muy arraigada al ser humano y que entonces la ejercen voluntariamente. ¿Qué son los DAMs? Justamente después de hacer una revisión de la parte amorosa, la parte violenta, pues entonces ahora se deprimen. Entonces, en un primer grupo, que generan los DAMs, los góticos, que son todos los que traen esta cultura gótica, y algunas han hablado como un dark gótico auténtico, son chavos muy cultos, tienen parte de literatura inglesa, bueno, europea principalmente, pueden compartir conocimientos, saben de música medieval, etcétera, etcétera, y son comunidades de muy alto nivel, tanto educativo como intelectual. Y luego, bueno, esto permea a chavos, se permea a chavos mucho más jóvenes, a niños, adolescentes jóvenes, y entonces por eso se fomenta esta cultura de los emos, que mal vistas son chavos que se cortan, se lesionan, etc. Lo cual repito es falso. Los verdaderos emos, si lo podemos identificar, son chavos que portan un ojo cubierto. Dicen ellos, simbolizan de esta manera, que el ojo cubierto es toda la ignorancia que todavía tenemos como sociedad, y el ojo descubierto es el que nos permite ver lo que sí hay, y poder vivir emotivamente extralimitado como una enorme felicidad, y entonces usan su cabello alborotado con un monito chiquito, o colores estrafalarios. Si los ubicamos, dicen mucho de blanco y negro, que es la ambivalencia de lo bueno y lo malo, lo bonito, lo feo, todos estos fuerzas antagónicos, o conceptos antagónicos. Es decir, cada uno va teniendo una aportación a la sociedad. Si lo vemos desde esa perspectiva, ¿cuál es entonces nuestra percepción de adolescente? ¿Qué se convierte en otra cosa? Digo, y ahorita llevo 5 minutos hablando del tema. Bueno, mucho es lo que nos interesa seguir trabajando. Nuestra misión es facilitar procesos de construcción de la imagen y el concepto del adolescente a través de servicios terapéuticos de capacitación y desarrollo humano para facilitar procesos de deconstrucción de la imagen y concepto del adolescente, transformando la connotación negativa en una que favorezca su sano desarrollo y crecimiento personal. Nuestra visión es una asociación civil líder en la formación de grupos autogestivos para la prevención, tratamiento e investigación en relación a la conducción de conductas parasociales y disociales en adolescentes, favoreciendo de esta manera el desarrollo y crecimiento personal de los jóvenes. Nuestro objetivo principal se centra en prevenir riesgos y conductas tales como incurrir en conductas antisociales, parasociales y disociales, comisión de delitos, riesgo de consumir sustancias tóxicas, ser receptores y o emisores de violencia familiar, de pareja, escolar, de género, social, entre otros. Y experimentar embarazos, también prevenir la experiencia de embarazos no deseados y planeados y o adquirir infecciones de transmisión sexual. Desde hace tal vez unos 15 años estoy trabajando campañas, trabajo en otra asociación civil, que trabaja en el Estado de México, en el municipio de Mesa, campañas de prevención de VIH-Sida. Todavía hasta hace 15 años había muchos jóvenes que decían que no existía el SIDA, que había sido un invento de muchos padres para no dejarlos salir al reventón, al antro, al infierno. Desgraciadamente, en alguna de las formaciones con profesionistas en psicología, volví a escuchar en el transcurso del año pasado todavía, una estudiante de psicología, que decía que ya se descubrió que el SIDA no existe, ¿no? Y que había sido una invención de científicos que querían apoderarse del mundo, ¿no? Pero que realmente no existía, que era una cultura del terror, del pánico, del miedo. Fui corriendo rápido a decirle a un amigo psicólogo que está infectado de SIDA y que ha vivido varias fases en donde se ha ido considerando esta fase terminal y por algunas circunstancias, tratamientos, medicamentos, logra otra vez resurgir y que está trabajando ampliamente en este tema. ¿Qué creen? No me creyó, que no lo hizo.
Y así mismo entonces con muchos otros pacientes con los que he trabajado, les pregunto cuál es su opinión respecto a esta hipótesis de que no existe, y pues evidentemente sale volando. Entonces veamos la importancia que tiene capacitar profesionistas en este campo. Yo hablo desde la psicología, pero puede ser en cualquiera de los ámbitos, en este tipo de información. De pronto nos cerramos únicamente a nuestra disciplina y no abrimos ojos, oídos, piel, tacto hacia los otros. Bien, lo dijimos principalmente, otro tema también que es el otro objetivo es incidir en la prevención de fracasos escolares y deserción escolar. Está por mucho también estudiado en muchos otros países que mientras menos nivel educativo tengan, va a haber más conflictos. Simplemente en México las oportunidades para desarrollarse de manera sana o de manera integral se reducen a los ámbitos educativos, a los ámbitos escolares. Todavía es poca gente la que tiene acceso a clubes, a centros tanto didácticos complementarios a la formación educativa o espacios de recreación y diversión. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan en la universidad. Y es muy fácil perder su brújula de orientación adecuada, y entonces en lugar de ir trabajando cuestiones más educativas formativas, bueno, pues se van a niveles de placer. Digo, hoy es padre, un chavo puede estar cuánto tiempo en Facebook, o cuánto tiempo con su iPod, o cuánto tiempo tirado en la cama viendo el techo, puede pasar horas. Entonces, siempre y cuando no tenga estos espacios educativos formales, bueno, va a estar desperdiciando muchos minutos de su valiosa vida. Bien, lo regimos y proponemos además por ciertos valores. En la revisión de estos valores, en la construcción de nuestra asociación civil, tuvimos que revisar muchos valores. Todos eran interesantes, todos eran importantes, todos nos seducían de alguna manera integrales. Por tal motivo decidimos quedarnos con 5 simplemente. ¿Cuántos son 20? El primero, consideramos que va como en este orden lógico. Consideramos que es importante generar valores respecto el primero, que es el respeto a la dignidad humana. ¿Cómo consideramos este valor? Como el derecho inalienable que posee toda persona de ser tratado con la máxima consideración, sin importar sus condiciones particulares ni la naturaleza de sus actos o sus pensamientos y creencias. Tolerancia, capacidad y habilidad para respetar la diversidad. Conciencia del otro, manifiesta interés por los demás, acepta a los demás como son, mostrando una actitud de respeto, generosidad y compromiso en sus relaciones personales. Sentido de pertenencia a una comunidad familiar y social. Ama y respeta a sus padres, compañeros, amigos, etc. Capacidad para identificarse dentro de un grupo social desarrollando conciencia e interdependencia con los otros. Otro valor, honestidad. Actitud que implica ponderar la verdad ante uno mismo y ante los otros. Y el último, responsabilidad. Capacidad para mantener la congruencia entre las palabras y los actos, asumiendo las consecuencias de los mismos. Puede haber diversidad de interpretaciones, de propuestas, sin embargo, bueno, considero que estos son los que estamos utilizando, que proponemos bajo estas definiciones. Bien, ¿a quién atendemos? A niños y adolescentes para el mejoramiento de su contexto familiar, escolar y social en general. Niños, niñas y adolescentes que se encuentren en un ambiente violento. Esto lo estaríamos trabajando, sobre todo a nivel de prevención. Niños y niñas y adolescentes que se encuentren sufriendo el consumo de sustancias tóxicas con prácticas sexuales de riesgo, fracasos escolares o deserción escolar. También lo consideramos en una parte como a nivel preventivo. Niños y niñas y adolescentes con consumo de sustancias tóxicas, deserción escolar y o prácticas sexuales de riesgo. Esto ya lo consideramos trabajar a nivel de intervención. Es decir, en uno prevenimos, en otro corregimos. Allí, y más importante también, adultos con el rol de padres, tutores, docentes o familiares, con el interés de brindar acompañamiento a los menores en las situaciones descritas anteriormente. Servicios proporcionados. Los servicios a implementar se ofrecen de forma integral para la atención de necesidades específicas solicitadas o para las detectadas por Navegando Libertad AC. En algunas escuelas nos solicitan registro de los temas también, bullying, sexualidad,
incluso han solicitado desde nuestra perspectiva hablar del pecado. Ahí sí nos desconocemos el tema, es más, nos preferimos no abordarlo, habrá especialistas que lo puedan hacer de mejor manera. Pero estas son las necesidades. En algunos espacios nos solicitan temas muy particulares. Preferimos nosotros aceptar esta solicitud, hacer propuestas complementarias, o en algunos otros espacios nos solicitan ayúdennos. Estos son los problemas que hay. Y nosotros entonces diseñamos estrategias para trabajar tanto temas como alternativas e incidir en el cambio de la dinámica que tengan en cada escuela. Lo que nos interesa entonces es estar organizados en una línea principalmente psicoterapéutica, de desarrollo humano y de capacitación autogestiva, y buscar principalmente varios elementos. Favorecer la deconstrucción, creo que ya estuvimos apropiando de este concepto, del concepto que el usuario y los miembros de su entorno tienen de él, para favorecer la adquisición de herramientas que permitan la interrupción y o prevención de conductas indeseables o de riesgo. Coadyuvar en la búsqueda del equilibrio de la familia para un compromiso en el tratamiento, deconstruyendo su autoimagen familiar. De pronto hay muchos adolescentes, repito, estoy trabajando 3 años como jefe de capacitación en la unidad terapéutica de tratamiento externo, el gobierno del Distrito Federal. Atendíamos 1.800 familias a la semana y veíamos a 1.800 chavos que estaban etiquetados ya socialmente como el papá de, la mamá de, el hermano de, ¿no? Del delincuente, del ratero, del violador, secuestrador, o como se le denomine. Entonces también nos interesa trabajar apoyando a estas familias para que no se vuelvan familias excluidas del grupo social, sino que aún con esas conductas se sigan considerando dentro de este mismo enramaje social. Favorecer también contextos de relaciones armoniosas a nivel familiar, escolar y comunitario y social. Se han despertado mucho en los últimos años, míos 20 de tratamientos, de experiencias psicológicas, pero muchos más de cultura, en donde, repito, se ha despertado el concepto de violencia. Alguna vez asesorando una tesis de licenciatura, una alumna me llevó un libro que decía Manual de la Violencia Familiar. Yo suponía que pudiéramos a ver ahí cómo golpear al que nos atemorizó, cómo atender una crisis convulsiva, cómo canalizar a un servicio, no sé. Por fortuna no correspondía a eso, sino, repito, muy desgastado el tema de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual. ¿Quién de aquí no conoce esos conceptos o no sabe a qué nos referimos? Si nos vamos a cualquier escuela, por supuesto que todos los niños vamos a pensar a nivel preescolar, no saben, ¿no? Tal vez lo sexual lo pudieran llegar a desconocer, o podrían manejar algunos conceptos, por supuesto, muy infantiles. Pero cuando hablamos de violencia física, ya saben, son golpes, son cualquier alteración del cuerpo, con otra parte del cuerpo, un objeto. Y en lo psicológico, pues de pronto el poner apodos y demás, que también los niños lo saben. Entonces, lo que proponemos nosotros es trabajar en esta perspectiva postmoderna, tanto en la filosofía como en la psicología postmoderna, conceptos que nos permitan hablar de la otra cara de la moneda, del dark side, del clásico, de ese lado oscuro, que de pronto ahorita son prevención, tratamiento, atención, violencia, delincuencia, etc. Pero no les parece de pronto es demasiado. Ayer los compañeros productores de televisión decían, bueno, pues son programas desde estúpidos hasta evidentemente que desvirtúan la realidad. Sin embargo, las relaciones armoniosas en qué consisten, en la posibilidad de hablar de la otra forma en la que tenemos para relacionarnos, la forma positiva. Yo propondría detenernos en el concepto de violencia y empezar a comentar uno de relaciones armoniosas. Si así no se hace, entonces ¿cómo se hace? Para que en otro momento, así como nos tomó muchos años llegar a esto, en menos yo esperaría lleguemos al otro lado. Proporcionar un espacio de escucha donde el usuario identifique sus áreas de oportunidades y se responsabilice solo por lo que corresponde cambiar de acuerdo a su rol familiar, escolar o social, proporcionar terapia individual, pareja familiar grupal o multifamiliar, según corresponde el caso. También proponemos analizar casos clínicos desde el enfoque sistémico bajo una discusión en conjunto con un equipo a fin de enriquecer la perspectiva multicausal, promover y asegurar la salud física de usuarios en nivel preventivo y brindar seguimiento a tratamiento médico
externo a los usuarios. Podríamos también crear campañas de programas preventivos en diabetes, en obesidad, etcétera, como parte de este desarrollo que también requieren los jóvenes. Hablamos también de coadyuvar en el fomento de la inclusión social de los usuarios, promoviendo los recursos físicos, económicos, informativos que mejoren su situación sociocultural. Y puede ser gestionar, promover y articular redes institucionales que favorezcan el contexto social, económico, educativo y cultural de los usuarios. Gestionar asimismo y facilitar información y conexiones sociales con los organismos de recursos socioeconómicos, articular redes sociales, así como gestionar programas y proyectos de desarrollo social con organismos gubernamentales y no gubernamentales. Bien, con todo lo anterior, con todo este trabajo anterior en este escrito, tendríamos que analizar e interpretar desde diversas perspectivas teóricas las causas, los significados y las influencias culturales que motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano, especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un hábitat o espacio temporal compartido, a fin de entender los factores actuales que determinan ciertas conductas o específicamente la comisión de delitos. Bien, esta propuesta, repito, es muy ambiciosa, el programa es bastante amplio. Voy a remitirme a las conclusiones, una muy breve conclusión, a reserva de que puedan retroalimentarme en este trabajo. En conclusión, cabe mencionar que después de un par de años, el proyecto está funcionando, aunque no con el impacto que se quisiera tener, ya que nos hemos topado con diversos obstáculos, entre ellos la parte económica, que finalmente se requiere un financiamiento para poder proporcionar, acercarnos a estas personas que lo requieren y cubrir gastos. La apertura, otro obstáculo es la apertura de las escuelas a incorporar este trabajo, dado que se sienten, es un concepto que hemos recopilado en varias escuelas, se sienten manoseadas con tanto trabajo, con tantos programas, con tantas investigaciones que se hacen al respecto. Y sobre todo si hablamos de zonas populares, Iztapalapa, Ciudad de Zabalcoyo, etcétera, se tienen como muy estigmatizadas. Entonces todo el mundo, incluso de muchas partes del mundo, quieren hacer investigación como si fuera ser la ciudad del mundo, ¿no? Eso es lo que interesa a muchas familias. Entonces, además de la sobrecarga, en las escuelas otro obstáculo es la sobrecarga de responsabilidad que asumen como parte del trabajo institucional, la falta de tiempo de los padres para participar, aún con mucho interés de su parte, pero con la urgencia de las prioridades económico-laborales, asimismo la falta de espacio de tiempo por parte de los menores, dado que también experimentan una sobrecarga de actividades académicas a cumplir. De cualquier manera, nos encontramos capacitando profesionales, estamos abiertos a que nos soliciten estos espacios, compartiendo el interés y la vocación por construir una mejor sociedad, tanto para nosotros y o para nuestros hijos. Pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Enrique. Y vamos ahora a otorgarte este reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Estudios Superiores y Cultural, junto con la Comisión de Cultura y Cinematografía, por su valiosa participación en el programa. Bueno, vamos un poquito atrasados, pero sí me está pidiendo encarecidamente que hagamos un turno de preguntas y respuestas. Si no les importa, pues abrimos un turno a fuera de tiempo, pues no pasa nada, nosotros estamos en familia. ¿Alguna pregunta, comentario para el maestro? Yo quería hablar, pero me da miedo. Bueno, a partir de su ponencia, dijo algo que como que me llamó la atención, me dio una chispa, fue de que existen varios estudios que ya se han, como que han hecho más comprobable la conducta delictiva. A mí me gustaría saber como qué tipos de estudios hay. Otra, no sé, a lo mejor no les gustó un poquito que hablara a lo mejor, bueno, esta final dijo varias teorías, ¿no? Dijo, hay varias teorías. Me hubiera parecido, o no sé si estuviera bien, que hablara de la teoría sobre la personalidad. Tenemos varios ejemplos, no da como tiempo. Camus, Sigmund Freud. No da tiempo. Me parece que son autores que nos podrían ayudar un poquito en ese tema de la conducta. Solamente eso, y solicitaría su. Muchas gracias.
Mira, quise hacer este trabajo, como sabía que había ya tanto en cuestiones como en intereses, pero que nos incluía aquí a todos los presentes, quise hacerlo lo menos teórico posible, lo menos técnico. Entonces, evidentemente, si hablamos de teoría psicológica, tenemos primero que remitirnos al padre de la psicología moderna, a Freud, y con todo el trabajo psicodinámico que se hace, tenemos que irnos a un enfoque más moderno de 1956 para acá, que es la terapia sistémica, en donde vemos enfoques que nos permiten entender la multifactorialidad y la multifactorialidad de estas conductas. Esta es de alguna manera integra con la parte fisiológica, la social, la familiar, toda esta cuestión de aprendizaje familiar, social, educativa, etc. Yo invitaría a ustedes mandar un correo y mandar información, porque verdaderamente no quisiera como abordar, no quiere decir que se considere una clase de psicología o de criminología, ¿no? Más que eso, sensibilizar hacia la importancia que tenemos de trabajar aquí más o menos un enfoque. Les felicito por su ponencia y creo que hay muchas cosas que abordar en cuestiones psicológicas y cultura que tenemos. Bueno, uno de los puntos que usted habló fue sobre la perspectiva y visión con la película. Eso sí lo he visto. Y bueno, no hace mucho vi un documental donde dicen que los occidentales asiáticos tenemos una perspectiva muy diferente, donde lo demuestran con una de las varias demostraciones. Nos enseñan una imagen donde hay 3 personas en el fondo de una, donde la que está más adelante está feliz y la de atrás igual están felices, y en otra los de atrás están tristes y la de adelante está feliz. Entonces los occidentales, nosotros, solo percibimos al que está feliz, a los de atrás no. Y los occidentales perciben a todos, y entonces pues sí, como que cambia la perspectiva. Y bueno, sobre la violencia de los maestros, trabajo en una papelería, la cual bueno, han librado de muchas cosas. Muchas mamás se quejan que porque los niños ya no quieren ir a la escuela, porque son muchos berrinches, y una señora me dijo: es que mi hijo se pone a llorar y dice que prefiere trabajar porque la maestra nada más le dice que es un burro, que no aprende nada y bla, bla, bla. Entonces, pues la maestra está bajando los ánimos, entonces que le diga que se puede, echarle ganas, otra técnica. Y eso sería todo. Bueno, y también invitarlos a que vean Canal 11, no lo sé. Bueno, 40 también. Yo creí que hubiera violencia de los maestros, aunque no niegue el aire. Sin embargo, es cierto, trabajamos mucho capacitación para profesores de cualquier nivel, que justamente desde esta posición de pronto de todo poderoso, de todo conocedor, de estar en un estatus superior, sí, por supuesto que le inflige violencia. Entonces, ¿qué trabajamos? Tanto con profesores, con psicólogos, psiquiatras, uno que otro abogado que se deja atender, trabajamos con las personas, los profesionistas. El psicólogo no está vacunado contra la psicopatología, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite trabajar? Por eso fue mi interés en poder estudiar una formación como supervisor de relaciones de pareja y familia. Para un poco también juntando la pregunta anterior, de pronto un psicólogo puede hacer una terapia y otro psicólogo del mismo caso lo trabajaría desde otro enfoque y otro de otro. ¿Cuál de todos es el mejor? Genético de resultados, pero comparten que en la teoría, en el terapeuta, hay algún terapeuta de Estados Unidos que dice, Jeff Kinney, que dice, hay un libro que se llama como el terapeuta supera a la teoría. Entonces, somos al fin somos personas. Y estas personas, ¿quién nos permite conocernos a nosotros mismos? Pues de pronto el espejeo o con un supervisor que no truene dedos y que no diga que estás bien o estás mal, o ponte a trabajar, ¿no? Sino un supervisor que retroalimente, que genere
tener un feedback capaz de poder construir su propio autoconcepto, para poder hacer de mejor manera su trabajo. En muchos espacios terapéuticos yo creo que debería ser generalizado, sin embargo, únicamente los que tenemos terapia de contención somos las personas, los psicólogos que trabajamos en espacios donde se trabaja violencia. Hablamos de CADI, WADI, algunos centros de integración, centros de integración juvenil, que se trabaja con supervisores que trabajamos con estos terapeutas. Vamos a estar trabajando en el CRIS de mesa, supervisando a todos los terapeutas, físicos, psicológicos, familiares, individuales, porque la persona del terapeuta se desgasta. De ahí viene este concepto de burnout o fatiga crónica, que es lo que va generando en muchos profesores y demás. ¿Ya acabó? No. Sí. Yo quería hablar. ¿Ahora qué va a hablar? Ya no.